Mi nombre es Claudia Esarte y soy científico en el Laboratorio de Combustibles del Centro de Tecnología de Repsol. Os voy a contar las propiedades fundamentales en las cuales se diferencian los gasóleos y gasolinas de Repsol. En el laboratorio somos capaces de evaluar la estabilidad de un gasóleo mediante ensayos acelerados de oxidación, de manera que simulamos ese proceso que tiene lugar de forma natural y somos capaces de evaluar cuántos insolubles se forman en función de la estabilidad del gasóleo. Así, si un gasóleo es estable, no formará insolubles y si es de mayor inestabilidad, sí dará lugar a insolubles, que no son otra cosa que partículas que van a dar lugar a la obstrucción de filtros y a inyectores, y eso dará lugar a una avería en nuestro motor o en nuestra maquinaria. Los combustibles Repsol incorporan un conjunto estabilizante cuya función es reforzar esta propiedad, evitar que los gasóleos se desestabilicen, sufran estas reacciones de oxidación y se degraden, dando lugar a la formación de esas partículas insolubles. Para que esto ocurra, el conjunto estabilizante incorpora tres componentes. El antioxidante. El componente antioxidante frena las reacciones de oxidación. En caso de que éstas se vayan a iniciar, este componente es capaz de anularlas. Además, en caso de que ya se hayan iniciado, es capaz de frenarlas. El desactivador de metales es uno de los componentes más importantes de los conjuntos estabilizantes de los gasóleos de Repsol, debido a que su uso en estos combustibles es único. Ha sido desarrollado y patentado en este laboratorio y su función es anular el efecto de los metales. Los metales están presentes durante toda la cadena de producción, logística y de utilización del combustible. Estos metales aceleran las reacciones de oxidación y la degradación del gasóleo. El desactivador de metales anula ese metal, evitando que sea el precursor o el acelerador de esas reacciones de oxidación. Esto es fundamental para estabilizar el gasóleo. Y además estamos muy orgullosos del desactivador de metales, que es un componente desarrollado y patentado por Repsol y que únicamente los gasóleos Repsol incorporan. Y por último, el detergente dispersante es un componente que, como su propio nombre indica, dispersa. En caso de que se haya iniciado la oxidación del gasóleo o tengamos partículas insolubles, bien sean por origen de esta degradación del gasóleo o de cualquier otro origen, el detergente dispersante evita que las partículas insolubles se aglomeren y se depositen en filtros e inyectores y de esa manera evita que tengamos averías en el motor. Durante el proceso de fabricación, transporte y distribución de combustible, este se puede contaminar con agua de manera accidental, bien por agua de lluvia, bien por agua de limpieza de las pistas. Cuando esto ocurre, lo deseable es que el gasóleo y el agua se separen de manera rápida y eficaz. Por eso Repsol incorpora en todos sus gasóleos un componente desemulsionante que facilita esa separación de agua, de manera que se hace de manera limpia y muy rápida. Os voy a enseñar un ejemplo. Este es un combustible de Repsol que incorpora componente desemulsionante y este es un combustible que no incorpora componente desemulsionante. En el fondo de las probetas tenemos una cantidad de agua. Yo voy a agitar las probetas y se van a mezclar el combustible y el agua. Si dejamos que evolucionen, veremos cómo el combustible, que tiene un componente desemulsionante, produce una separación más rápida de gasóleo y agua y además más eficaz, de manera que el gasóleo queda brillante y transparente de manera rápida. Los gasóleos de Repsol incorporan un inhibidor de corrosión. Este inhibidor de corrosión crea una película protectora en las distintas superficies metálicas que entran en contacto con el combustible, de manera que dichas superficies metálicas quedan protegidas frente al fenómeno de la corrosión, que tiene lugar cuando el combustible llega a contaminarse con el agua. En el laboratorio comprobamos esto mediante un ensayo acelerado, tanto con agua destilada como con agua de mar, de manera que lo hacemos todavía más severo. En el caso de los combustibles que incorporan un inhibidor de corrosión, no observamos el fenómeno de la corrosión, ya que crean esa película protectora que va a proteger a las partes metálicas del fenómeno de la herrumbre. Sin embargo, si el combustible no incorpora un componente inhibidor de la corrosión, vamos a encontrar que este fenómeno sí que va a tener lugar y las partes metálicas van a verse sometidas a la corrosión y vamos a obtener que quedan cubiertas con herrumbre. Uno de los parámetros que nos permiten evaluar cómo va a funcionar o cómo se va a comportar un gasóleo en el motor es el número de cetano.
El número de cetano lo que hace es favorecer una buena combustión en los arranques en frío, dar lugar a conducción más suave y además reduce las emisiones contaminantes en el arranque. Es deseable que el número de cetano sea lo más alto posible, de manera que podamos obtener el máximo rendimiento del motor. Los gasóleos Diesel Plus 10 Neotec de Repsol incorporan un mejorador de cetano, que garantiza que vamos a obtener un cetano más elevado que el del gasóleo convencional y además esto va a favorecer un mejor funcionamiento del motor y unas menores emisiones en arranque en frío. Los gasóleos de Repsol incorporan también un componente antiespumante. El componente antiespumante tiene una función muy importante, ya que evita la formación de espumas durante la descarga y repostaje del combustible. Esto favorece que el combustible se descargue de manera más limpia y sin salpicaduras y que podamos llenar el depósito hasta su máximo. Os voy a enseñar un ejemplo. Aquí tengo dos combustibles. Uno de ellos es un combustible Repsol que incorpora un antiespumante y otro de ellos es un combustible que no incorpora componente antiespumante. Cuando las agitamos vamos a dar lugar a esa generación de espumas que hemos comentado que ocurre de manera natural en los gasóleos. Y vemos cómo, en el caso del combustible Repsol, el volumen de espumas generado es inferior y además desaparece de manera mucho más rápida. Esto va a favorecer ese repostaje más rápido y sin salpicaduras que comentábamos al principio. Los combustibles de Repsol incorporan un trazador de marca que nos permite distinguirlos frente a cualquier otro combustible. El trazador de marca podríamos decir que es una etiqueta química que se encuentra disuelta en el combustible y que nosotros somos capaces de revelar. La revelamos mediante el uso de un extractante. Aquí tenemos el gasóleo y el extractante y al entrar en contacto el extractante con el gasóleo va a revelar la presencia de esa etiqueta química. Lo voy a agitar. Aquí se ve cómo el extractante, al haber entrado en contacto con el trazador de marca con esa etiqueta química, cambia de color, en el caso del Diesel Plus en azul y en el caso del Diesel Plus 10 en rosa. De esa manera podemos saber de manera muy sencilla que los combustibles son nuestros. Garantizamos su trazabilidad y su calidad a lo largo de los distintos puntos de suministro y de distribución.